una enfermedad no profesional, el Seguro Social te da 3 días. ¿Por qué 3 días? Porque son los primeros que paga el patrón. Después del tercer día ya paga el Seguro Social. Entonces se consideran 3 días. Y luego tenemos días por sindicato. Aquí, en algunos lugares, hay sindicatos muy fuertes que causan problema porque generalmente la gente que está sindicalizada es gente floja, gente que nomás va a armar revueltas y a tratar de jalar gente para los sindicatos. Entonces conviene hacer un convenio con el sindicato y pagarles, en dado caso, pagarles 2, 3 jornales para que te dejen trabajar en paz. Eso es lo que se hace. Pero en este caso, yo no voy a considerar sindicato. Entonces es 0. Día no trabajado por guardia, 0. Entonces, ahora sí, yo ya tengo el TP, que son los días realmente pagados al año, que son 382.50. Y tengo días no laborados al año, que son 75. Entonces, el total de días realmente laborados al año va a ser los días pagados, perdón, déjenme ver dónde quedó. Ya me perdí. No, los días pagados, que son los 366 días, menos los días no laborados. Esto nos da 291. Yo voy a necesitar para mi fórmula del factor de salario real el TP sobre el TL, que son los días pagados entre los días laborados, y eso me da 1.314433. ¿Sí? Entonces, como yo no tengo tiempo extra, pues me va a salir lo mismo. Luego viene el factor de salario base de cotización. Y ese me sale 1.05082. Ok. Ya tengo entonces. Para poder calcular mis salarios, yo tengo que tener mi valor de UMA. El valor de UMA para este año es 8688 y cambia el 1 de febrero del 2021. Entonces vamos a copiar nuestros salarios. Maestra. Mándeme. Exactamente, ¿qué es eso del UMA? ¿Del qué? Del UMA. Es la unidad de medida actualizada. Pero, el UMA, por ejemplo, sí, le escucho. El UMA es un valor que puso el Seguro Social para ayudar a los empresarios y contratar a más personal. El UMA hace las veces del salario mínimo. Todas las multas, los recargos, las infracciones, los cálculos para el pago de las cuotas del Seguro Social se hacían con el salario mínimo profesional del Distrito Federal. Ahora entró el UMA a partir del año 1976. Entonces tenemos que usar el valor del UMA porque realmente el UMA es más bajo que el salario mínimo. Oh, ya, ok, muchas gracias. De nada. Entonces ponemos nuestros salarios. ¿Los tienen ahí a la mano? Sí, dejen nada más abrir el archivo. Maestra, ¿y el UMA dónde se encuentra actualizado? ¿De lo del seguro? Eso lo encuentras en internet, te lo da el INEGI. Ah, ok, gracias. De nada. Dijimos que íbamos a usar el estudio de salarios por mercado. ¿Sí? Entonces empiezo con el 3 ceros
000, déjame ver si no está como texto, no. Ok, ahora sí. 3-0 siguiera el peón. Con un salario nominal de 218.71. Luego tenemos el 060, ayudante general. Con 246.05. Luego tenemos el 038, oficial pintor. Con 293.89. Luego tenemos el 001, oficial albañil. Con 362.24. Luego tenemos el 061, el Guerrero. Con 375.95, perdón, 91. Luego tenemos el 006, oficial carpintero. Con 389.58. Luego tenemos el 062, que corresponde al cabo. Con 478.43. Luego tenemos al 010 con oficial colocador. Ay. Déjenme ver si me van a faltar 2. Permítame un poquito. Me faltaron renglones. Entonces tengo el 10. Oficial colocador con 382.75. Tenemos el 063, el topógrafo. Con 478.43.
tenemos el 003, operador de maquinaria pesada. Son 478.43. ¿Ya los tenemos todos? Sí, maestra. Sí, Miss. Ok. Entonces, una vez que los tenemos todos, nos pasamos a la hoja 2. Y nos pide la clave de categoría que tenemos en la hoja 1, que es esta. A ver, déjenme centrar esta. Ahora sí. Entonces, la copio. Ahí están. Ahora los salarios nominales. Los copio. Los pego. Listo. Ahora el factor de salario base de cotización, que no es otro más que el que calculamos en la hoja 1. Es decir, es este de acá arriba. ¿Sí? Factor salario base de cotización y lo copio. Y lo pego. Es el mismo para todos. Este factor de salario base de cotización conviene que le demos más decimales. Oh. Son 2, 4, 5 decimales. Maestra, ¿Mm? ¿cómo sacó el salario, factor de salario base de cotización? En la hoja 1 lo sacamos. Aquí está, mira. Ah, Aquí ok. está. ¿Ya? Ya. Ahora, acuérdense, el salario base de cotización ya también lo tenemos calculado. Y no es más que el salario nominal por el factor del salario base de cotización. Y aquí les puse las columnas que se multiplican. Es la columna B y la columna C. ¿Vale? Aquí las tienen. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, maestra. Ok, entonces, ¿Con cuántos decimales va a ser esa parte? acuérdense, todo lo demás que vamos a trabajar son pesos, 2 decimales, a excepción del PS, que debe de traer las 5 decimales con las que trabajamos el factor. ¿Entendido? Sí, maestra, gracias.
Todos Ok, con sí. 2 y las últimas con 5. La última columna nada más. Entonces aquí va a ser igual a este por este. Entonces aquí todo lo vamos a formatear a que sean 2 decimales. ¿Vale? Entonces aquí simplemente arrastro la fórmula y listo. ¿Ya acabaron? Sí, maestra. Ok, ahora sigue el riesgo de trabajo. Acuérdense que yo les mencioné que todas las empresas tienen un riesgo de trabajo aceptado por el Seguro Social. Esto cambia en febrero. En febrero se tiene que presentar la declaración del riesgo de trabajo. Como aquí vamos a suponer que estamos empezando, vamos a usar la prima más alta, que es la que aplica el Seguro Social. De ahí, si nosotros no tenemos siniestralidad, entonces este va reduciendo año con año hasta llegar a 0.5. Entonces aquí es E por D. E es este y D es este. Entonces aquí yo le tengo que hacer, déjenme ver, igual a este por este. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Sí, maestra. ¿Todos vamos al parejo? Sí. Ok, ahora, la cuota fija. La cuota fija es el 20.4 o 20-40% para todos. Esto va multiplicado por el UMA. Entonces, acuérdense, aquí vamos a multiplicar el UMA por F. Entonces, F es la cuota y el UMA lo tenemos aquí arribita. ¿Sí? UMA 86-88. ¿Sale? Entonces aquí va a ser igual a este por este. Entonces, como este es igual para todos, entonces yo copio
A ver, es el F por el porcentaje de ¿Perdón? F. Es el porcentaje de F por UMA, Es ¿verdad? es el porcentaje de F por UMA, es correcto. ¿Listo? Sí, maestra. Entonces ahora me dice que la diferencia de 3 UMAS es el excedente de 3 UMAS. Entonces, 3 UMAS también lo tengo aquí arriba. 3 veces suma me da 260.64. Perdón. ¿Sí? Entonces voy a sacar la diferencia de D, que es este, que es este. Entonces aquí lo voy a poner igual a este menos este. ¿Bien? Entonces me sale negativo el primero. El segundo también me sale negativo y los demás me salen positivos. Entonces, el Seguro Social nos dice, aplicación... Disculpen que A ver, se me fue la conexión. No, ¿me lo puede volver a repetir? ¿cuál? Así rapidito. ¿Cuál? Ese de el G. Ah, ok. Aquí es la diferencia entre D, que es el salario base de cotización, menos 3 UMAS. 3 UMAS está aquí arriba, ¿sí? Son 260.64. Entonces, yo saco la diferencia Ok. de este menos 3 UMAS. Los dos primeros me salen negativos y todos los demás positivos. Hazlo. Ok, gracias. Es nada. ¿Ya? ¿Ya lo hiciste? Ya, Inge, gracias. Ok, entonces ahora, Sí, ya. el Seguro Social nos dice que al excedente yo le voy a aplicar el 1.1%. Pero si es negativo, no procede, obviamente. ¿Sí? Entonces, si son negativos, la aplicación del excedente es 0. Entonces aquí yo le pongo 0 a los dos primeros. Y ahora sí, lo que me queda, si lo multiplico, el G por H. Entonces es 1.10, perdón, es igual a este, a 1.10, por la diferencia de los 3 UMAS. Copio la fórmula. Listo.
¿Ya terminaron? Sí, maestra. Ok. El que sigue. Prestaciones en dinero. Las prestaciones en dinero es I por D. I es el punto 7. D es el salario base de cotización. Entonces, aplico la fórmula igual a este por este. Digo, perdón, me equivoqué. Por el salario base de cotización. Por este. Copio la fórmula. ¿Listos? Sí, maestra. Ok, la que sigue es J, que es gastos médicos a pensionados, es el 1.05, también por el salario base de cotización. Entonces, es igual a este por el salario base de cotización. Copio la fórmula. Listo. ¿Ya está? Ya está, maestra. Ok. Vamos a usar nosotros y luego nos vamos a receso. Es invalidez y vida. Es 1.75 por el salario base de cotización. Acuérdense que todo se aplica sobre el salario base de cotización a excepción de la cuota fija. Copio toda la fórmula. Listo. ¿Ya todos estamos hasta aquí? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Vamos al receso y continuamos. Presente, maestra, también. ¿Quién es presente? Eric Macías. Gracias. De nada.
Entonces seguimos con cesantía en edad avanzada y vejez. Aquí me dice que es 3.15 por el salario base de cotización. Entonces aquí tenemos igual a por este. Lo copio. De guarderías y prestaciones es el 1%. Entonces es el 1. Es este. Por este. Voy con Infonavit. El Infonavit es el 5%. Entonces es este por el salario base de cotización. Y luego, aquí en el estado se paga un impuesto sobre nómina, es un impuesto estatal y es el 2.3 en este año. El año que entra lo van a cambiar, entonces hay que estar pendientes. Esto cambia a partir del 1 de enero. Entonces es igual al 2.3 por salario base de cotización. Lo copio. Y luego viene la suma. Es decir, yo voy a sumar todos a excepción del excedente de las 3 UMAS. Entonces dice que copio desde E hasta P. Entonces lo voy a copiar. Lo voy a sumar, perdón. ¿Ya lo tienen? Maestra, a mí no me sale. ¿Cuánto ¿Por es? qué?
Es Ah, sí. 69, 24, 75, 68, 87, 46, 104, 35, 107, 72, 111, 10, 133.05, 109.41, 133.05 y 133.05. ¿Te salieron? Hay que checarlo, a lo mejor estoy mal. Acuérdate, no se suma la G. Ah, entonces era por eso, perdón. ¿Y acabaron? Sí, maestra. Sí, maestra. Entonces aquí la suma total la vamos a dividir ahora entre el salario base de cotización. Entonces tenemos aquí, esto va a ser igual a esto entre esto. Y ya tenemos nuestro porcentaje de cuotas del Seguro Social. ¿Ya acabaron todos? Sí, maestra. Entonces ahora estos hay que pasarlos a la hoja 1. Entonces en la hoja 1 nos está pidiendo obligaciones obrero patronales PS.
Luego nos dice también que necesitamos el TPTL y el TPTL lo tenemos aquí arriba. Entonces también lo copiamos. Lo pego. ¿Ya lo tienen? Teacher, ¿cuál es el PT entre TI? ¿Dónde lo Lo sacó? tienes aquí arribita, mira. Días Ah. pagados entre días laborados. Dale, gracias, teacher. De nada. Ahora sí, con estos datos podemos calcular el salario real. Y tenemos la columna F es E por D. Es este a este por este. Copio y lo bajo. Otros cargos no tenemos, por lo tanto es 0. Perdón, maestra, ¿la columna del F de dónde la sacó? F, aquí está, es la que estamos haciendo. Y dice que es E por D, E por D. ¿Ya la viste, Memo? Sí, ya, maestra. Gracias. De nada. Entonces, nos dice que el salario real, que el factor del salario real es igual a D más F más G. Es AD más F más G. ¿Sí? Igual a D más F más G. Y mi salario real entonces es el salario nominal por esta cuota, es decir, C, la columna C, por la columna H. Entonces, esto es igual a C por la columna H. Ya tenemos nuestros salarios reales. Maestra, perdón.
Dime. El dato de la columna E, ¿de dónde lo sacábamos? Me perdí ahí. El dato de la columna E es lo que calculaste en la hoja 2. Son estos. ¿Sí? Ok, el de la última columna, ¿verdad? El de la última columna. Mira, aquí dice PS. Ah, ok, sale. Gracias, maestra. De nada. Y ahí terminaría el... Aquí ya tenemos nuestros salarios reales. Ahora, el último paso que nos dice es obtener el tabulador de salarios nominales y salarios reales. Entonces, para eso, pues se hace una pequeña tablita en donde tenemos la clave, la categoría, el salario nominal, el factor del salario real y el salario real. ¿Sí? Entonces, ya me voy a salir de aquí. Entonces, una vez que yo ya tengo esto, entonces, ahí donde quedó. Déjenme poner la otra. Y entonces estamos aquí. ¿Sí la ven? Sí, maestra. Entonces, esta es la tablita que tienen que hacer. Vamos haciendo esa en otro Excel o en otra hoja de cálculo ahí mismo del archivo. Ahí mismo, porque la van a ocupar. Necesitan tener los salarios reales a la mano. Que se oye. Yo estaba tecleando, no le apagué el micrófono.
¿Listos? No, maestra, ya no me la estoy llenando. Estoy copiando los valores. Ujú. Listo, maestra. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a ver costos directos de básicos. Se llaman costos básicos o auxiliares o preliminares a la suma de materiales, mano de obra y equipo para obtener un subproducto, entendiéndose como tal al que forma parte de un costo directo final. Dentro de ese concepto tenemos cuadrillas o grupos de trabajo, lechadas, pastas y mezclas, concretos hecho en obra, acero de refuerzo, cimbras, equipos y subcontratos.
¿Listo? Listo, maestra. Ok. Entonces vamos a ver las cuadrillas o grupos de trabajo necesarios para realizar una actividad determinada están integrados por el o los elementos que ejecutan el trabajo directamente, por el elemento de vigilancia o primer mando, cabo o jefe de cuadrilla. Para analizar el costo directo por una jornada de 8 horas de este grupo de trabajadores, es necesario tomar en cuenta 2 puntos. Inciso A, los salarios reales diarios de los propios trabajadores que intervienen en esta cuadrilla. La parte proporcional del cabo o primer mando que necesita este grupo para realizar sus trabajos eficientemente. La herramienta de mano necesaria para el concepto. El equipo de seguridad personal del trabajador. Estos 2 últimos se pueden considerar en cada una de las cuadrillas o en los conceptos de trabajo. ¿Listo? Sí, teacher. Ok, vamos. Rendimiento de la mano de obra. R representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de 8 horas. En los análisis de precios se considera la columna de cantidad. Se nota el inverso del rendimiento, es decir, la cantidad es igual a 1 sobre el rendimiento.
Listo, teacher. Ok. Entonces, el costo por mando intermedio. El factor que se debe aplicar a la mano de obra, concepto del primer mando, depende de la magnitud de la construcción. Se puede aplicar a criterio por porcentaje sobre la mano de obra o bien por la capacidad de vigilancia que pudiera tener el cabo y el maestro propiamente. Les voy a presentar una tablita que maneja Suárez Salazar, en donde dice qué porcentaje más o menos se pueden tomar. Ya, maestra. Ok. Entonces, aquí tenemos la tabla. Entonces, para obra pequeña nos dice que podemos usar el 12% y que la capacidad del cabo son 20 personas. Para obra mediana podemos usar el 10% con un promedio de trabajadores de 60 y capacidad del cabo un 20%. 20 personas. Y la obra grande se puede considerar un 8% con un promedio de 120 o más trabajadores y con la capacidad de cabo igual de 20 personas.
¿Listo? Listo, maestra. Ok. Me voy a salir de aquí y vamos a hacer la integración de las cuadrillas. Déjenme ver si tengo el formato. Ok, vamos a ver entonces cómo integramos las cuadrillas. Y pongan así como título, integración de cuadrillas. Y vamos a ver. Las integraciones de cuadrillas sirven para tener nosotros ya los grupos y no estar poniendo en todos los análisis que el albañil, que el peón. Entonces ya hacemos cuadrillas y ocupamos nada más la pura cuadrilla como análisis de básico. Entonces vamos a hacer las cuadrillas que maneja Suárez Salazar. Y nos dice que el grupo 1 está integrado por un décimo de cabo hacia un peón. Y que puede hacer actividades de excavaciones, rellenos, acarreos, etcétera. Actividades de rellenos, acarreos, excavaciones, etcétera. Entonces yo voy a hacer aquí la cuadrilla de un décimo más un cabo más un peón. Esta es la forma que se tienen que poner las cuadrillas, siempre entre paréntesis de que están formadas. La unidad, desde luego, es jornada. Acuérdense que vamos a trabajar jornada de 8 horas. Le ponemos jor. Aquí, en esta parte, yo tengo que poner qué es lo que voy a trabajar. Entonces aquí me dice que es un peón. Perdón, voy a empezar con cómo está la cuadrilla. El cabo. El cabo, la unidad sigue siendo jornada. La cantidad, aquí me dice que es un décimo, por lo tanto es 0.10. El costo, ¿qué salario real tiene el cabo? Denme el código. Denme primero el 796.21.
El código 062. Ok. Entonces vamos a poner 0060. Ah, no, nada más uno, ¿verdad? Sí. 062. Ok. Ahora. Estaba general. Vamos a ponerle texto. Ok. 062. Ya tenemos aquí. Entonces ahora nada más hago la multiplicación. Entonces mi importe será igual a este por este. Y luego me dice que es un peón. El peón tiene 3 ceros, ¿verdad? Sí. Ay, caray. Entonces aquí va a ser peón. Peón, su unidad también es jornada. La cantidad de peón dice que es 1. El costo del peón. 374.57. Ok. Y igual es la multiplicación de la cantidad por el precio. Una vez que yo ya tengo esto, yo tengo que sumar lo que es el costo. Es decir, yo tengo que sumar estos dos. Me dice que le debo de poner mando intermedio. Entonces aquí le voy a poner mando intermedio. Me dice que es un porcentaje de la mano de obra. Entonces aquí le voy a poner porcentaje de la mano de obra. Porcentaje de la mano de obra. Porcentaje de la mano de obra. La cantidad se considera generalmente para obra pequeña. Entonces, esto es el 0.10. ¿De qué costo? Pues de la suma, ¿sí? Esto es la suma de los integrantes de la cuadrilla. Y vuelvo a hacer la operación. Ok. Una vez que yo ya tengo mando intermedio, ¿puedo considerar en la cuadrilla la herramienta o no? Entonces, si yo considero la herramienta, la pongo aquí. La herramienta, que también va a ser un porcentaje de la mano de obra. Y aquí la herramienta también es un porcentaje, puede ser de 3 a 5. Y yo lo voy a considerar un 3%. Entonces es el punto 0.3. ¿De qué cantidad? De la suma de estos dos. A ver, déjenme ver si mejor le intercalo. Un reloj. Y hago la suma. Ahora sí. Entonces, esta cantidad va a ser la misma que yo voy a multiplicar por el 3%. Ahora sí, hago mi operación.
Pero que no me sube nada. Maestra, ¿cómo sacó el importe? ¿Cómo saqué el importe? Pues nada más. Primero, es el mando intermedio con la suma del cabo más peón, me da 4.99. ¿Sí? Y este 4.99.61 es el que tengo aquí, multiplicado por el 3%, me da 14.99. La suma total va a ser 4.99 más 14.99. Ok. Y desde el principio, donde está ¿qué? ¿Cómo? Desde el principio, donde está la jornada, el importe, después de costo, ajá, ese. Pues es la cantidad por el costo. Ok, ok, por el porcentaje. Ajá. Gracias. ¿Listo? Pues así es como se van formando las cuadrillas. Ahora, es común, por ejemplo, si yo aquí le pongo herramienta y equipo de seguridad, estoy cubierta. De otra forma pongo herramienta y tengo que poner equipo de seguridad y cargarle otro porcentaje. Entonces la mano de obra se me sube más. Hasta aquí va a venir el examen, maestra. Hasta aquí va a venir el examen, justamente. Maestra, Ande. ¿el costo de qué tabla era? ¿El qué? El costo De los salarios que acabamos de calcular. de la última tablita que hicimos, ¿verdad? Sí. Ah, ok, muy bien, gracias. ¿Listos todos? Sí, maestra. Ok. Entonces, me tengo que ir, ya casi me corren. Nos vemos, buenas noches. Maestra, buenas noches. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Maestra.